Inclinamos nuestros rostros, hermanos, y oramos al Señor. Padre, nuevamente tenemos ante nosotros este hermoso libro, un capítulo más, Señor, de la historia de cómo se construyó aquel muro y también, Señor, de este complot que había contra tu siervo Nehemías. Señor, ayúdanos a entender que no estamos en tiempos donde el mundo se haya olvidado de la iglesia. Realmente sabemos que Satanás está detrás de todos estos planes de tal manera que la iglesia pudiera sufrir y pudiera ser destruida, de que los creyentes, Señor, nos desanimemos, nos atemoricemos y podamos, Señor, rendirnos ante la influencia, ante todo lo que el mundo nos ofrece y acabemos, Señor, sin proclamar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a entender que estamos trabajando en tu obra, que tú eres el dueño de la obra y que, Señor, las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Guíanos, pues, Señor, en la predicación de tu palabra y permítenos aprender, Señor, de este ejemplo maravilloso de cómo enfrentar esas circunstancias que seguramente también en nuestra vida vienen y a la iglesia también habrán de llegar. Te rogamos todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. A veces es complicado, hermanos, tomar un libro completo y ponerle temas allí. Hay por allí también orientaciones de cómo se va dividiendo a veces el libro y los traductores ponen por allí también algunos títulos. Por ahí yo he estado tratando de capturar la esencia de estos capítulos y yo espero que ustedes hayan cuando menos tomado algunos temas, algunas ideas de lo que significa vivir haciendo la voluntad de Dios en medio de enemigos que se han confabulado, que están dispuestos a hacerle daño a la obra del Señor. A veces no los podemos ver, quizá nosotros ahora seamos, que diríamos, ingenuos al pensar que ya nos olvidó el gobierno, ya nos olvidó la secularización, ya nos olvidaron los homosexuales, ya nos olvidaron los abortistas. Y en realidad, hermanos, cuando uno voltea a ver y analiza todo este conjunto de elementos, a veces están tan unidos y están considerando que hay un enemigo común hacia ellos y a veces, o no a veces, sino realmente están intencionalmente dirigiéndose a todo lo que ha aportado el cristianismo a lo largo de nuestra historia, todo lo que ha aportado el judaísmo incluso, de tal manera que destruyan los cimientos de la verdad, los cimientos de lo que de alguna manera hemos aprendido y le ha dado coherencia al mundo, de tal modo que el mundo se vuelva todavía más desordenado. Y cuando nosotros miramos entonces estos últimos ardides o complot contra Nehemías, como llamamos a este tema, pues creo que alcanzamos a ver la dimensión de esta problemática. Nehemías es un personaje muy importante, ¿verdad?, en esta sección de la historia de Israel, juntamente con Esdras, porque de un pueblo que había sido destruido completamente y llevado cautivo, y habiendo tardado allá casi un siglo, ahora regresan y se tienen que reconstruir una cultura que se había acabado completamente y darle vida a un pueblo que Dios había prometido que habría de proteger, había de cuidar y de donde saldría también el Mesías. Entonces este complot es muy importante porque nos deja ver con mucha claridad de qué manera el enemigo puede estar atacando y en este caso pues son muy directos. Pero una de las estrategias
que aparecen en este pasaje es querer sacar a alguien de el trabajo que está realizando. Muchos creyentes como presbiterianos, ¿verdad? A lo mejor vimos los cambios que se dieron de 1980 hacia nuestra época. Vimos los cambios de estrategia que se hicieron evangelísticamente, los cambios a lo mejor de liturgia que se también estuvieron dando, ¿verdad? Muy a menudo. Y hay algunas cosas que a lo mejor nosotros no recordamos y es bueno tenerlas en cuenta. El esfuerzo cristiano se ha paralizado. La femenil también. Estamos encerrados en el templo. Anteriormente la femenil fundó iglesias, los jóvenes también colaboraron en la fundación de nuevas iglesias o abrieron nuevas congregaciones. Y algunos están aquí y participaron. No les importaba salir después de su reunión, ir a otra colonia y decir, vamos a apoyar a esos jóvenes que andan allí en la calle, vamos a abrir, vamos a predicarles, vamos a invitarlos a jugar entre nosotros. Y la verdad es que hicieron un trabajo muy importante. Cuando hacíamos la crónica de la historia de la iglesia de las Gaviotas, que es una iglesia bastante grande, ahí aparecen jóvenes del esfuerzo cristiano de la Nueva Jerusalén de hace ya unos 50, 60 años, que llegaban a realizar un trabajo muy efectivo con los jóvenes de allí, pero no estaban solamente supeditados a jugar con los jóvenes. Ellos también sacaban su Biblia y podían evangelizar a cualquiera que se presentara. Entonces esto hacía que ellos estuvieran bien capacitados para realizar su tarea, su labor. El fin era plantar una nueva iglesia y las cosas se lograron. No tenían muchos estudios, habían pocos profesionistas. En realidad pudiéramos decir que era más un acto de fe, de valentía, de amor, por el cual ellos se estaban dirigiendo, pero vaya que lo hicieron. No tenían transporte tampoco. Algunos narran que pasaron nadando ese río, ¿verdad? En algunas ocasiones. Pero es interesante cómo la labor se realizó. La Nueva Jerusalén alcanzó Teapa, Jalapa y todos esos territorios. Y si uno va a Comalcalco, también Comalcalco alcanzó muchas rancherías, o Paraíso también, con su esfuerzo cristiano, llegó a muchos lugares llevando el Evangelio. Entonces nosotros nos hemos detenido demasiado. A veces pensamos que la iglesia es esta y aquí nosotros nos tenemos que encerrar. No es así. Alguien nos encerró aquí y no fue Dios. Debemos estar seguros de eso. Entonces hay cuestiones que Nehemías hace aquí. Primero lo quieren sacar de donde está realizando la obra. Y no fue un intento, porque a veces dicen, no, es que yo me aguanté, ¿no? Y como un creyente valiente, no. Fueron 5 ocasiones en que Nehemías dice, yo no puedo ir porque estoy ocupado, estoy realizando una gran labor, una gran tarea. Y si yo me voy, esta obra se detiene. Entonces, hay una razón por la cual él no puede salir en un momento dado para irse a reunir con gente que él sabe que tienen un plan, que le tienen coraje, que están muy enojados y que posiblemente quieren hacerle un gran mal. Entonces esto para Nehemías es muy claro, y que la razón por la que quieren sacarlo de su lugar es porque quieren realmente hacerle daño
y por lo tanto él no puede ir. Ahora, la presión política de que Nehemías tuviera que ir allá podía ser interesante y podrían infundirle un temor real, porque estas personas no estaban jugando. Políticamente lo podían dañar, ya lo habían hecho anteriormente. Si ustedes leen el libro de Nehemías, mandaron una carta al emperador o al rey, y el rey creyó eso y como que se suspendió la labor porque pues dejó de provenir el recurso. Sin embargo, ahora Nehemías está apostado en su labor y él sabe que no puede salir ahora y no va a haber algún poder humano que lo haga renunciar a la obra que él hace. Y esta es una parte importante para la iglesia, porque la iglesia de repente se detiene por tantas llamadas, por tantos coqueteos que nos hace el mundo. De repente los creyentes creíamos que podíamos incursionar en la política y el gobernador nos mandaba a hablar y nosotros estábamos allá todos, ¿verdad? Los pastores y algunos hermanos de la iglesia, nos creíamos casi los que quitábamos y poníamos reyes. Entonces, por un desayunito que nos daba ahí el gobernador o por alguna condescendencia que tenía con nosotros, ya nosotros pensábamos que teníamos por allí casi el sartén por el mango. En realidad nos estaban usando, pero nosotros nos dejábamos querer y en un sentido creíamos que teníamos algo allí. No tenemos nada allí. Independientemente que podemos orar por ellos y que si alguien es político y puede participar allí, debemos darle nuestro apoyo y debemos considerar que a lo mejor puede hacer algo bueno allí, ¿no? Esto es independiente. Pero que la iglesia y la política tengan una hermandad, eso no es real. Entonces, cada vez que se han juntado, la iglesia ha salido mal parada. Entonces es importante que nosotros comprendamos, hermanos, que no podemos claudicar en este sentido. Alguien recordaba una vez que fueron a la Plaza de Toros cuando el carismatismo estaba empezando a inundar la nación y el mundo quizá, ¿verdad? El carismatismo es un movimiento que puede entrar aquí y llevarnos a cambiar nuestra liturgia, nuestra teología, y prácticamente cambió casi la cara de todos los movimientos que no tenían una base histórica, que no tenían una teología bien estructurada, donde no se pudieran hacer análisis de los elementos que de algún modo son novedosos. Y me refiero, por ejemplo, a la danza cristiana, ¿no? Entonces, la mayoría de los grupos la adoptó y dijeron, esta es nuestra forma nueva de liturgia, ¿no? De repente, pues vinieron las lenguas, también adoptaron las lenguas. Vinieron algunos movimientos donde tumbaban gente, también empezaron a tumbar gente allá. Que se llovía escarcha en las paredes y que era oro, que ponían dientes de oro, la gente se emocionaba con todo eso, iban cambiando continuamente, vinieron muchas cosas nuevas y cuando no hay una estructura en la iglesia, no hay una doctrina ya bien reflexionada, que tenga su trayectoria, su tradición, pues la gente adopta lo que dé resultados. Y algunas iglesias reformadas o presbiterianas también sucumbieron, ¿verdad?, a esa ola de cambios que vinieron en la liturgia. En cuanto a la adoración, a la alabanza, eso fue más complicado. Nuestros grandes intérpretes como Marcos Witt, como Jesús Adrián Romero y todo eso, una vez llegó Marcos Witt a la Plaza de Toros y pues estaba dando su conferencia, dice, yo sé que algunos de aquí, dice, en sus templos no los dejan aplaudir, no los dejan bailar, no los dejan hacer nada, dice. Y todo el mundo, sí es cierto, no, ya no nos dejan hacer esto. Pues si no se han dado cuenta, dice,
aquí no están en su templo, así que vamos a aplaudir todos, ¿no? Entonces, nos sacan de nuestro, no es de nuestro confort, ¿no? Pero sí de nuestro entorno donde realmente yo espero que algunos sepan por qué nosotros somos un poco diferentes, ¿no? Pero esta gente con una frase que no tiene nada que ver con la Biblia, pero sí con una intencionalidad a veces de traernos algo nuevo, ¿no? Y no es cuestión de si, no estamos analizando si es bueno o si es malo esto, ¿no? Pero a unas personas que tenían una práctica, les metieron otra práctica sin que ellos chistaran, ¿verdad? Sin que ellos dijeran nada. Entonces, son cuestiones que de repente nosotros no nos damos cuenta cómo llegan y cómo se nos adecúan, y de repente ya tenemos otras ideas, otras formas de hacer las cosas, y pues el carismatismo trae un tipo nuevo de adoración, un tipo nuevo de predicación. La teología de la prosperidad es propia de estos grupos, trajo una concepción de doctrina que se llama la guerra espiritual, donde se hace necesario que haya un apóstol, porque el apóstol les da cobertura a todas esas iglesias, congregaciones, misiones. Darles cobertura implica que si no tiene un apóstol en esa guerra espiritual, ellos pueden ser vencidos fácilmente. Por eso usted pregunte, ¿y aquí quién les da cobertura? Ah, pues el apóstol fulano, el apóstol mengano, el apóstol perengano, son los que dan cobertura allí. ¿Quién nos da cobertura aquí a nosotros? No tienen cobertura, les van a agarrar en la guerra y les van a... Cristo nos cubrió con su sangre preciosa. Y caer en esos errores a veces suena medio ridículo, ¿verdad? Pero toda la gente está consciente y considerando que si no tienen cobertura, algo les puede pasar. Entonces no les basta con creer en Cristo, necesitan cobertura. Entonces, Nehemías no necesitaba cobertura. Nehemías sabía quién era y sabía que si se iba allá, se estaba metiendo con el enemigo, donde estaba el enemigo. Así que por más que le rogaron y le dijeron, y por último le mandaron una carta, y es que nosotros sabemos que tú tienes el plan de hacerte rey, y sabemos que ya tienes profetas que te van a proclamar como rey, y eso no lo saben allá en Persia. Nosotros vamos a ir a decirles, si no vienes, nosotros estaremos listos para enviar la carta. ¿Qué contesta Nehemías? Dice, eso es mentira, eso tú lo estás inventando de tu propio corazón, de tu propia inspiración, así que no te puedo atender ahorita. Y Nehemías se queda firmemente trabajando en el muro porque a él le urge terminar la obra. Fíjense nada más, porque los enemigos, ya vimos también anteriormente que están afuera, pero también pueden estar adentro. Podemos ser nosotros enemigos de la obra del Señor sin darnos cuenta. Generalmente a veces se da como gente que siembra el desánimo, el desaliento, gente negativa. Yo pues a veces me considero bastante negativo en algunas cuestiones, no soy tan atrevido como otros. Y hay gente que dice, no, vamos adelante. Y a veces tienen que impulsar al pastor también. Pero dentro de la iglesia, pues hay gente que trata de detener el avance de la obra, y algunos lo hacen también siendo cómplices de otros lados. Aquí hay un profeta que está encerrado ya en el templo, y de repente se relaciona allí con Nehemías y le dice, vente al templo. Yo recibí revelación de que solamente aquí dentro del templo te puedes salvar. Si no te metes al templo,
vas a morir. Hoy vienen a matarte. Así que imagínense ustedes que un profeta de aquellos tiempos le dijera a Nehemías que tiene que esconderse dentro del templo, si no ese día va a morir. Qué interesante es el momento, porque Nehemías tiene que pensar, ¿realmente Dios lo mandó? Él es un profeta, es una persona que recibe directamente de Dios la palabra. Es imposible que él me esté mintiendo. Sin embargo, Nehemías se dio cuenta que también había un problema allí. No puede ser esto así, ¿no? Si estamos haciendo una obra, ya llevamos avances y de repente yo me tengo que esconder para salvar mi vida, yo no soy así. Mi vida ciertamente es importante, pero no es lo más importante, así que yo no soy hombre que huya, dice Nehemías. Un hombre como yo ha de huir, no entraré. Y Nehemías siguió adelante. Más adelante descubrió que Sanbalat los había sobornado, que habían recibido dinero, fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. El miedoso de Nehemías se encerró. ¿Qué harían los demás judíos si realmente todos están con la expectativa de que de repente los pueden atacar? Pues todos se desanimarían. Nehemías realmente vuelve a encontrar la fuerza, la fortaleza en Dios para poder seguir adelante en la obra que el Señor le ha encomendado. Y es lo que realmente va a expresar Nehemías. Posteriormente dice allí: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. No solamente fue un profeta, también una profetisa y otros profetas más que estaban tratando de que Nehemías pudiera sentir miedo y la obra se detuviese. ¿Qué pasa, hermanos, con un pueblo así, donde aparentemente, bueno, no aparentemente, no, sino que donde Dios está poniendo una fortaleza, un ánimo muy especial para trabajar, pero también resulta que otros, los que deberían apoyar y empujar con más fuerza la obra, resulta que ellos están coludidos con estos otros enemigos y ahora quieren que la obra prácticamente fracase. Entonces nosotros vemos allí, para Nehemías es importante que Dios tome este asunto también en sus manos. Se nos da la conclusión aquí del muro. ¿Cuántos días tardó este muro en construirse? Esta muralla. ¿Alguno de ustedes tomó nota allí? 52 días. Eso es un récord Guinness, realmente, ¿verdad? Y se da el mes 25 de Elul. Y es interesante, hermanos, que Nehemías diga eso. En 52 días, un tiempo récord, terminamos por fin el muro. Y aquí es donde viene lo importante para nosotros como iglesia. ¿Qué pasa con los enemigos? Al principio, mientras no había muro, estaban molesta y molesta. No había muro y estaban amenaza y amenaza. No había muro y ellos estaban dispuestos a venir a atacar y a matar a todos los que estaban construyendo el muro. De repente hay muro y ahora ellos tienen miedo. Ahora el pueblo de Dios se ha vuelto a posicionar y la iglesia tiene miedo.
Hay historias, hermanos, de la iglesia donde los reyes le tenían miedo a los pastores y no permitían que alguien fuese a orar por ellos en un sentido, ¿verdad?, de donde ellos estaban oponiendo a la obra del Señor. Sin embargo, es interesante aquí que nosotros notemos que todos estos pueblos vecinos ahora tenían un temor y aparte se sintieron humillados y entendieron o conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Eso es lo más relevante, creo, de todo esto, hermanos. Si nosotros vamos a hacer algo, la gente tiene que saber que es algo que viene de Dios. Los creyentes tenemos que saber que es algo que viene de Dios. Porque si no viene de Dios, hermanos, cualquier cosa lo puede derribar, cualquier cosa lo puede destruir, cualquier cosa nos puede amedrentar. Dentro de nosotros mismos pueden surgir las personas que lo puedan destruir. Entonces, si nosotros entendemos que Dios nos está llamando a hacer una obra especial, yo creo que nosotros debemos estar quizá prevenidos, precavidos, preparados, pero también dispuestos a trabajar y hacer lo que Dios nos manda, porque es algo que es para Él y Él está ayudándonos a sortear y a sobreponernos a cualquier situación que pudiera venirnos. Las formas en que de alguna manera los enemigos pudieran actuar en contra de la iglesia, pues para el Señor también serían una manera de cómo ayudar a crecer a su iglesia para sobreponerse a los diferentes retos que habrán de venirles. Ahora, nosotros vemos, ya se terminó el muro, ya la gente tiene ciertos temores, ya se acabaron los problemas. El pasaje no termina diciéndonos que de ahí todos fueron felices. No, Sanbalat había tomado el mando en un principio, pero parece que ya se rindió, entonces ahora viene Tobías, le toca a Tobías. Tobías tenía una relación muy importante porque estaba casado con alguien también ahora sí que de los príncipes de Israel o del sacerdocio de Israel, y ahora él está interesado también en amedrentar a Nehemías y al pueblo. Entonces la cuestión va a seguir. No es que ya terminamos lo más importante y ahora nos vamos a dormir en nuestros laureles. El ataque sigue. El diablo no deja de trabajar, hermanos. Él sigue su curso también, tratando que si ahora no pude, pues posteriormente vamos a ver cómo, pero vamos a hacer trastabillar a la iglesia. Así que el Señor nos permita realmente pues entender que si estamos haciendo la obra, vamos a tener problemas, vamos a tener retos, vamos a enfrentar dificultades, pero Dios no se apartará de nosotros. Así que Dios nos ayude y nos permita comprender que en su nombre podemos lograr muchas proezas. Que Dios nos bendiga.